Hola, buenas. Mi nombre es Itzhak Wajnón y estamos en la tercera parte del curso de Shadnez. Bienvenidos a esta tercera parte del curso del Shadnez. En esta parte vamos a hablar sobre quién, cómo y cuándo hay que cumplir esta mitzvah. Vamos a desglosar los pesukim, los versículos que nombramos al principio, y vamos a dar un pequeño resumen de las halajot del Shadnez. ¿Quién tiene que cumplir con la mitzvah del Shadnez? Bueno, todo el mundo, todo Yehudí tiene que cumplir con esta mitzvah, sean hombres, señoras, niños, niñas, bebés, ancianos, todos. ¿Por qué digo eso? Porque suele la gente enviar únicamente ropas y prendas de caballero. Pero no, cualquier Yehudí tiene que cumplir esta mitzvah. En una oportunidad estuve en Venezuela revisando Shadnez, estuve una semana y media y recibí más de 60 trajes únicamente de caballeros. Pero la gente se olvidó de enviar ropas de señoras y ropas de niños y ropas de bebés que también pueden contener Shadnez, como vamos a explicar más adelante. Así que es muy importante también tener en cuenta sobre quién recae la obligación del cumplimiento de la mitzvah del Shadnez. ¿Cómo y cuándo hay que cumplir esta mitzvah? Vamos a tomar los pesukim, los versículos que nombramos al principio, y vamos a tratar de desglosarlos para así conocer cuáles son las limitaciones de esta mitzvah. Primero, dice el Rambam que sobre el Shadnez se transgrede cada segundo que la persona viste una prenda con Shadnez. Es decir, si la persona vistió lo aleno, una chaqueta, un traje, una ropa que contenía Shadnez durante una hora, pudo transgredir incluso aproximadamente 3.600 prohibiciones lavim de la Torah. Es muy importante tener esto en cuenta para que sepamos la importancia que tiene la mitzvah del Shadnez. La Torah dice, Lo tilbash Shadnez, tzemer upishtim yachdav. No vistas Shadnez, lana y lino juntos. Solamente la prohibición de Shadnez recae cuando hablamos sobre lana que proviene del ovino, de la oveja, y únicamente la fibra que proviene de la hierba del lino. Otras fibras, por más que sean parecidas a la lana, si son de otras especies, está permitida la unión con fibras de lino, por ejemplo el cashmere, la angora, la alpaca, que pueden ser fibras parecidas a la lana, se permite la unión con el lino. Otras fibras parecidas al lino, como por ejemplo el rami, el cannabis, yuta, etcétera, que pueden parecerse al lino, pueden unirse con la lana. La Torah prohibió única y exclusivamente lana que proviene del ovino y lino que proviene de la hierba del lino. La Torah dice, Lo tilbash Shadnez, tzemer upishtim yachdav. No vistas Shadnez cuando la lana y el lino están juntos, únicamente cuando están unidos, cosidos entre sí, la lana y el lino, o pegamentados entre sí, existe la prohibición del Shadnez. Pero si yo coloco, por ejemplo, una tela que contiene lino y lo coloco encima de mi tela que contiene lana y no están unidos, no están pegados entre ellos, está permitida la unión de ambas fibras de esa manera, ya que no están pegadas ni cosidas entre sí. Dijimos en el primer capítulo que Shadnez es una palabra compuesta por tres: Shua, Tavui y Nuz. Shua dijimos que es el arte de alisar las fibras, Tavui es el arte de hilar y posteriormente Nuz es entrelazar los hilos para crear trama y urdimbre y crear con ello telas para posteriormente ser utilizadas en el textil. Primero vamos a nombrar un mahloket que hay entre Rashi y Rabbeinu Tam sobre la explicación de lo que significa Nuz. Ahora hemos nombrado la explicación de Rashi, que es trama y urdimbre entrelazadas entre sí. Sin embargo, Rabbeinu Tam explica que Nuz consiste en tomar dos hilos y unirlos entre sí, entrelazarlos entre sí. Así como, por ejemplo, las cuerdas que se utilizan para los barcos, que no es una sola cuerda, son varias cuerdas entrelazadas entre sí. De esa manera, dice el Rabbeinu Tam, si tomamos un hilo de lana y un hilo de lino y los entrelazamos entre sí, se genera lo que se llama Nuz y es la prohibición del Shadnez. La mayoría de los Rishonim opinan que cuando la Torah dice Shua, Tavui y Nuz, la explicación es Shua y Tavui
y nuz, es decir, que para que exista prohibición de la Torá es necesario que pasen por estos tres procesos, shua, tavui, nuz. Pero si solamente pasaron por uno o por dos procesos y no los tres, la Torá no prohibió la unión. Esa es la opinión de Rashi, Rabbeinu Tam y la mayoría de los Rishonim. Sin embargo, el Rambam, el Maimónides opina, cuando la Torá dice Shadnez, la explicación es shua o tavui o nuz, es decir, es suficiente con que las fibras transcurran uno de los procesos nombrados para que exista la prohibición de Shadnez. Hay otro mahloket entre los Rishonim, si cuando la Torá dice Shadnez, shua, tavui, nuz, la explicación es que desde el principio, en todos estos procesos, tiene que estar la lana y el lino mezclados, todo el proceso, o es suficiente con que yo haga cada proceso de estos por separado en la lana y por separado en el lino y posteriormente los uno entre sí, cosiéndolos o pegándolos. Son mahloket rishonim, pero solamente estos mahlokot son a nivel, si estamos hablando de oraitá, si una prohibición de la Torá, pero sin embargo, cuando hablamos a nivel de jajamim de cualquier manera, según todas las opiniones, todos estos casos que hemos nombrado están prohibidos. La única diferencia sería si es de oraitá o de jajamim, que realmente a la Maaseh no hay mucha diferencia cuando hablamos de la Torá y jajamim, porque ambas mitzvot hay que cumplirlas por igual. La Torá dice, lotil bash shadnes, no vestirás shadnes, viene a excluir cuando hablamos de trazos de tela, de fibras, que no de telas de fibras, es decir, lino o lana sin ser manipulados con shua, tavui, benuz, en ese caso está permitido unir lana con lino. La Torá dice, tzemer u pishtim yachdav, tzemer, tiene que ser lana de ovino puro, pero si tenemos una mezcla de corderos con chivos, por ejemplo, la lana que proviene de su descendencia está permitida, según la Torá, unirla con lino. Jajamim lo prohibieron por Marita Ain, sin embargo, no es un caso común. Nombramos al principio que existen dos pesukim sobre Shadnez. Un pasuk dice, Ubeget kilaim Shadnez lo yale aleja, y una ropa que contenga Shadnez no subirá sobre ti. Y otro pasuk dice, Lo tilbash Shadnez tzemru pishtim yachdav, no vistas Shadnez, lana y lino junto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estamos refiriéndonos a una prenda, que aquella prenda, su función es vestir a la persona, es una vestimenta. No importa si la intención que la persona se coloca esa prenda es para abrigarse del frío o no, si contiene shadnez esa prenda está prohibido por shadnez. Por ejemplo, una corbata, la función de la corbata es decorar a la persona, no abrigarla. Sin embargo, ya que es una vestimenta, si tiene shadnez, está prohibido de la Torá vestir esa corbata. Pero cuando hablamos de la prohibición de colocar encima de nosotros, que es diferente a la de vestir, única y exclusivamente cuando mi intención es arroparme con esa prenda, arroparme, abrigarme del frío o incluso protegerme del calor. Por ejemplo, si quiero tomar del horno una bandeja caliente y quiero tomar una tela para protegerme del calor y lo estoy colocando encima de mi mano, ¿okay? O encima de mis brazos, encima de mi hombro, solamente en ese caso estaría prohibido. Pero si yo tomo, por ejemplo, una tela o un monedero que tiene lana y lino y lo coloco en la mano, lo sujeto en la mano y no tengo intención de con ello abrigarme, está permitido colocarlo y mantenerlo en la mano sin ningún tipo de problema. Ahora, vamos a retomar un poco las leyes sobre el tema de Shadnez. Tengan en cuenta que las halajot de Shadnez son muy breves, son solamente 7 capítulos en el Shulchan Aruch, y para que nos recordemos cuáles son los capítulos, vamos a decir que están en el libro primero de Yoreh De'ah, en Shulchan Aruch Yoreh De'ah, desde el capítulo Retzach, Resh, Tzadik, Het, hasta el capítulo Shin Dalet, Shfichut Damim. Retzach significa asesinato, Shfichut Damim significa verter sangre, porque dicen los Midrashim que aquella persona que viste Shadnez aumenta la depravación en el mundo y vienen asesinatos por influencia de la utilización del Shadnez. Eso para que nos recordemos, pero son estos 7 capítulos que hablan en el Shulchan Aruch y vamos a resumirlos a continuación. Todos sabemos una ley que se llama bitul, anulación. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una olla de carne y dentro de esa olla caen varias gotitas pequeñas de leche, se anulan esas gotas de leche en 60 partes de la carne y se puede comer todo el cocido sin ningún problema.
En Shadnez no existe anulación. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una tela de 1 kilómetro de lana y un pequeño hilo de lino cosido en un extremo, toda la tela desde el principio hasta el final se considera Shadnez y está prohibido vestirla o colocarla encima de uno. Esto es algo muy interesante en el tema de Shadnez porque hay que tener mucho cuidado de que no existe ningún solo hilo de ninguna de las otras fibras para que exista Shadnez. ¿En qué si hacemos bitul, anulación en Shadnez, antes de hacer el hilo? Cuando yo hago un hilo, tomo las fibras con las que quiero realizar el hilo y si yo, por ejemplo, tengo en esas fibras una mayoría de poliéster, digamos, 80% de fibras de poliéster y un 20% de fibras de lana. Y con esa mezcla yo hago unos hilos, ese hilo, por cuanto que en su mayoría es de poliéster, se va a considerar un hilo de poliéster y se puede mezclar con lino. Pero si yo tengo un hilo que en su mayoría es lana o lino, por ejemplo, ya está considerado lana o lino y no hay forma de anularlo con el material contrario. Y si se mezcla con alguna otra ropa, está pero prohibido utilizarse con Shadnez como hemos nombrado. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, un traje de material parve, digamos, neutral, algodón, poliéster, que no es ni lana ni lino, y dentro de una entretela tengo cosido, por ejemplo, una pieza que contenga lana, y en otra entretela, sin que tenga ningún contacto entre la lana y el lino, tengo una tela de lino en el otro extremo, pero no se tocan. Dice en ese caso el Ramá, Ramoshe Israelish, y así es la opinión de los Ashkenazim, ya que no se están tocando la lana y el lino, a pesar de que están unidas a un mismo traje, está permitido vestirlo. Sin embargo, el Shulchan Aruch, y así acostumbramos los sefaradim y la mayoría de los laboratorios en el mundo, dice que en ese caso también está prohibido, ya que la lana y el lino están unidas a una pieza en común, y esa pieza en común genera una especie de unión entre la lana y el lino, y a pesar de que no se están tocando, está prohibido utilizar esa ropa para vestirla por la prohibición de Shadnez. ¿Cómo sería el caso si yo quiero colocarme un calcetín, una media que tenga lana? Y encima de ese calcetín o media quiero colocarme unos zapatos que contengan lino. ¿En ese caso sería permitido o no? En ese caso dice Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, que está permitido, ya que la Torah dice Tzebru Pishtim Yahdav, lana y lino juntos, y en este caso la lana y el lino no están juntos. Sin embargo, dice el Ramá, Ramoshe Israelish, y así tienen que acostumbrar a aquellas personas que, Ashkenazim, que van según las costumbres del Ramá, dice, ya que no me puedo extraer el calcetín, la media, sin antes retirarme los zapatos, se considera que el zapato y el calcetín están unidos a pesar de que no tengan ningún pegamento, ninguna costura, ya que es imposible extraerse el calcetín o la media sin antes extraerme los zapatos, se consideran que están unidos y está prohibido. Según el Ramá, en un caso, por ejemplo, que claramente está permitido, sería un tzitzit de lana y una camisa de lino, ya que en ese caso sí me puedo extraer el tzitzit de lana sin antes retirarme la camisa. El Shach habla sobre el caso que uno tiene una chaqueta de lana y una camisa de lino, que a pesar de que es complicado sacarse la camisa de lino sin antes sacarse la chaqueta, pero con un poco de dificultad, ingresando las manos dentro de las mangas del textil, de esa manera puede extraerse dificultosamente la camisa sin antes retirarse la chaqueta. Incluso el Ramá estaría permitido, según el Ramá estaría permitido vestir un caso así. Sin embargo, como dijimos, esto es solamente para aquellas opiniones que van según el Ramá, pero los que van como el Shulchan Aruch, de cualquier manera, en este último caso, pueden vestir una prenda encima de otra. A pesar de que la Torá enseña que mitzvah taseh dojelotah, sea una mitzvah activa, empuja a una mitzvah pasiva, y se aprende de las leyes de Shadnez y Tzitzit, que la mitzvah del Tzitzit y el Talit, que aparentemente puede llevar Shadnez, a pesar de que el Shadnez está prohibido, porque mitzvah taseh dojelotah, sea una mitzvah activa, empuja, repele una mitzvah pasiva. Sin embargo, eso era única y exclusivamente cuando teníamos el petil tejeret, la fimia de color azul. Pero hoy en día que no tenemos esa fimia, entonces estaría también prohibido utilizar tzitziot y talitot con Shadnez. ¿Qué pasa si yo quiero ir a una tienda y quiero probarme un traje que 99% o 100% tienen Shadnez? Un ejemplo clásico sería un traje de caballero de marca Hugo Boss.
Los trajes de caballeros de marca Hugo Boss 99,9% contienen shadnez. Yo quiero ir a la tienda a ver si me queda bien. Para si me queda bien me lo compro y lo envío al inspector de shadnez para que le retire el shadnez. ¿Estaría permitido en ese caso o no vestirlo? Dice el Ramá, está permitido. ¿Por qué? Porque cuando yo lo visto no estoy pensando en la vestimenta del tal traje, sino única y exclusivamente medirlo para ver cómo me queda para posteriormente comprarlo. No tengo intención de vestir, sino solamente de probar. Sin embargo, el Shulchan Aruch dice que solamente sirve el pensamiento de que no quiero tener provecho cuando hablamos de la mitzvah de ala'á, de colocar encima de nosotros. Es decir, si yo, como dijimos antes, tengo una tela que tiene shadnez y lo coloco encima de mi mano y no quiero disfrutar, se puede. Pero cuando estoy vistiéndolo en mi cuerpo y lo estoy colocando como una vestimenta, no importa si mi intención o mi kavanah es diferente, ya que estoy vistiendo esa ropa que tiene shadnez, estaría prohibido. Es decir, según el Shulchan Aruch, la única manera para uno poder adquirir un traje, por ejemplo, como el Hugo Boss, que 99,9% tiene shadnez, sería invitar a una persona no judía con la misma confección corporal y que se mida él el traje, a ver cómo le queda, y según eso puedo yo adquirirlo para enviarlo o, antes de probarlo, retirarle shadnez si es posible. Dice Rav Neuvert algo muy interesante según la opinión del Ramá, que a pesar de que el Ramá dijo que uno puede vestirse ropa con shadnez para probar y no para vestir, eso sería en un caso como una chaqueta. Pero si uno se coloca unos pantalones y sale del probador de la tienda, a pesar de que se está probando nada más el pantalón, pero también tiene algún tipo de placer de su vestimenta, porque si no le daría vergüenza delante de las personas que están en la tienda. Entonces en ese caso, según el Ramá, no debería de salir del cuarto del probador. Sin embargo, todo esto estamos hablando cuando es shadnez seguro o casi seguro. Pero cualquier traje que compramos que no es seguro o casi seguro, sino hay un tipo de safek, también según el Shulchan Aruch se puede probar y medir ese traje para adquirirlo. Lo mismo sería con disfraces. Con disfraces no pensemos que porque los vestimos solamente en Purim ya está permitido que tengan shadnez. Si uno va a comprar un disfraz o va a adquirir un disfraz o va a utilizar un disfraz prestado y ese disfraz puede tener shadnez, hay que revisarlo y extraer el shadnez antes de utilizarse en la festividad de Purim. Ahora, el shadnez está solamente prohibido, como dijimos, vestir o colocar encima de nosotros. Pero tener provecho está permitido. Yo puedo construir una cabaña y bajo su sombra disfrutar de la sombra y del placer de estar debajo de una tela de shadnez, no hay ningún problema. O un cuadro en el salón de mi casa que sea de una mezcla de lana y lino y disfrutar de su mirada, no hay ningún problema. Sin embargo, está prohibido vender shadnez a un goy, pero no por la ley de tener provecho o sacar provecho, sino porque tememos que a lo mejor va a llegar esa ropa a manos de un yehudí por equivocación. Y sobre eso dijo el Adbur Milush, dijo algo muy interesante. Decimos en el Eshet Hail, Dareshat Tzemru Pishtim, Vatas Vejefes Kapea. La persona que doresh, que busca detrás del tzemer y el pishtim, de la lana y el lino, Vatas Vejefes Kapea, o puede trabajar y no puede trabajar sin ningún problema. Pero aquella persona que no rebusca la prohibición de la lana y el lino y vende shadnez sin problema, no puede hacer su trabajo tranquilo y lo alenu, velo al colamo Israel, puede quebrar en su negocio. Y eso fue lo que ocurrió en su pueblo con Yehudim que vendían shadnez, que efectivamente empezaron a quebrar sus negocios porque estaban vendiendo shadnez. Entonces, la prohibición de vender shadnez, una persona que tiene una tienda de ropa o importador de ropa, es recomendable que hable con un rabino capacitado en las leyes de shadnez y que conoce cómo revisar y detectar, y un laboratorio de shadnez aprobado y certificado para que le indique cómo puede él ejecutar para vender su ropa en donde lo venda. Dijimos antes que también taparse con sábanas está prohibido. Ahora, ¿cómo sería la halajá si yo quiero pisar, acostarme, tumbarme o sentarme encima del shadnez? Aparentemente la Torah dice, Ubeket kilaim shadnez lo ya'ale aleja, el shadnez no subirá sobre ti, pero aparentemente tú sí lo puedes colocar debajo tuyo y te podrías sentar, acostarte, tumbarte, caminar encima del shadnez. Sin embargo,
Jajamim hicieron una gezerá, una prohibición de sentarse, tumbarse, acostarse encima del Shadnez. Gezerá shemati karej ni mal besaró. No vaya a ser que un poquito de la tela vaya a subir encima de su carne y lo vaya a calentar a la persona. Y Jajamim prohibieron incluso 10 telas encima de la otra. Y la de abajo es de lana y lino. Todas las demás están prohibidas sentarse encima de ellos cuando hablamos de piezas suaves, ya que si son suaves pueden subir encima de la persona. Es conocida la anécdota que ocurrió con Rabbi Yaakov Israel Kanievski, Marana Stapler, cuando él era joven, que él solía estudiar Torah un día y medio sin descanso. Y en una oportunidad le ofrecieron un shidduch, una chica para conocer, y para ello tenía que viajar en tren a otra ciudad vecina. Y él dijo, mira, en el tren es complicado estudiar, estudiaré 2 días y medio sin descansar, y así en el rakevet, en el tren, tomaré un tiempo para descansar, para llegar a la cita descansado. Cuando subió al tren, vio los asientos de aquel vagón y sospechó que a lo mejor tenían duda de Shadnez y no se sentó durante toda la trayectoria, y cuando llegó a la cita se quedó dormido y hubo un gran problema por una conmoción. ¿Cómo puede ser que se haya quedado dormido? Pero al final entendieron la irat shamayim que tuvo el Stapler al no sentarse en esa silla, y al final Baruch Hashem se cerró ese shidduch que fue futuramente su esposa. Esta anécdota la trae el Yalkut Yosef en su libro y hace un pequeño estudio, no voy a alargar en ello, pero dice que a lo mejor se podían sumar varias cosas para permitirse sentar en un caso como el que ocurrió con el Stapler. Sin embargo, esto es una de las anécdotas más conocidas que tenemos de Gdolei Israel sobre la mitzvah de Shadnez, y tenemos que aprender también del cumplimiento de ellos en esta mitzvah. ¿Cómo sería el caso de Shadnez en otras telas, en otras prendas? Por ejemplo, un mantel, o unas cortinas, un parojet o toallas. Dice el Shulchan Aruch que una cortina que tiene Shadnez también está prohibido. ¿Por qué? Porque los niños, el Shulchan Aruch dice el shamash, el que sirve la comida, pero hoy en día los niños suelen jugar bajo las cortinas y se pueden arropar y esconderse ahí y están disfrutando del calor del Shadnez, y estaría prohibido. Lo mismo sería con toallas que uno utiliza para cubrir sus manos. El Mishnah Berurah trae en nombre del Prime Gadim en el Alajot de Tefilim que también los bolsos con los que se colocan los tefilim y los tzitziot está prohibido que tengan Shadnez dentro de ellos. El parojet, en ese caso sería permitido que el parojet tenga Shadnez porque la persona no suele arroparse en un parojet, una tela del Sefer Torah, en un mantel de la mesa sería prohibido que tenga Shadnez, aunque no suele ocurrir, pero si tiene Shadnez estaría prohibido, ya que el mantel reposa sobre las piernas del comensal y está disfrutando y protegiéndose del calor, del frío, en cuanto está sentado en esa mesa. He aquí un resumen de las leyes del Shadnez para tomar un poquito de conocimiento. De cualquier manera, si deseáis tener más conocimientos sobre más alajot de Shadnez y leer la traducción del Shulchan Aruch en español que habla sobre las leyes de Shadnez, pueden ingresar a la página www.hadarlevush.com y así pueden leer las leyes en español traducidas y pueden ver mucho más contenidos. Muchas gracias por haber escuchado y visto esta segunda parte de la clase del curso de Shadnez. Los invito a ver la próxima clase que entregaremos más adelante. Muchas gracias.